Cuando me quedé calvo, oí a mi nuera cazafortunas bromear con sus amigas. La arpía ya era fea, ahora también parece cabezona. Menos mal que mantuve en secreto la herencia de $128 millones de mi marido. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Nunca pensé que el sonido de una risa pudiera ser tan profundo hasta que la oí desde mi propia cocina, dirigida directamente a mí. La peluca me pesaba más de lo habitual ese martes por la noche, sentada en la sala, fingiendo ver las noticias mientras mi nuera, Ann Ainsley, hablaba por teléfono con sus amigas. La quimioterapia me lo había quitado todo, el pelo, la energía, el apetito, pero me esforzaba con todas mis fuerzas por conservar la poca dignidad que me quedaba. A los 69 años, tras perder a mi marido Hood, hace apenas 2, esta casa parecía más una prisión que el hogar donde crié a mi hijo, Wesley. Dios mío, deberías verla, se oía la voz de Ann Ainsley con naturalidad a través de las delgadas paredes. Probablemente estaba en la cocina, enroscándose su pelo rubio en el dedo como siempre hacía cuando cotilleaba. La vieja se ve ridícula con esa peluca barata. Juro que la mujer ya era fea antes del cáncer, pero ahora parece un águila calva intentando ponerse un disfraz de Halloween. Me temblaban las manos al sujetar el control remoto. La voz de la presentadora se convirtió en ruido de fondo mientras el corazón me latía con fuerza. Sabía que a Ann Ainsley nunca le había caído bien, pero oírla hablar de mi cáncer, de mi aspecto en la peor época de mi vida, me hacía sentir como si me clavaran un puñal en el estómago. Te lo digo, Sarah, vivir con ella es como tener un cadáver andante en casa, continuó, con la voz cada vez más alta de emoción. Wesley no para de decir que tenemos que tener paciencia porque está enferma, pero sinceramente, ¿cuánto tiempo vamos a fingir que nos importa? La mujer se pasa el día sentada con cara de desdicha, haciendo que todos los demás también se sientan desdichados. Oí pasos en la escalera y subí rápidamente el volumen del televisor, intentando parecer absorto en una noticia sobre la construcción de una carretera local. Wesley apareció en la puerta, todavía con su ropa de trabajo y la corbata suelta. A sus 42 años, se parecía tanto a su padre que a veces me dolía mirarlo. Pero donde Hood tenía unos ojos bondadosos que se arrugaban al sonreír, los de Wesley siempre parecían estar en otra parte, siempre calculadores, siempre cansados. «Hola, mamá», dijo sin mirarme. «¿Cómo te sientes hoy?» Era la misma pregunta que hacía todos los días, con el mismo tono monótono que sugería que no quería una respuesta. Antes de que pudiera responder, la risa de Ann Ainsley volvió a resonar desde la cocina, seguida de más palabras crueles que fingí no oír. «Les está contando a sus amigas sobre su clase de yoga», dijo Wesley al notar mi mirada hacia la cocina. «Ya sabes cómo son las mujeres cuando se juntan», asentí sin confiar en mi voz. Wesley siempre había sido bueno poniendo excusas a Ann Ainsley, incluso cuando su comportamiento era inexcusable, cuando tiró sin querer la porcelana de mi madre, alegando que creía que era trastos viejos, cuando reorganizó la sala y metió todas las fotos de Hood en una caja para ayudarme a seguir adelante, cuando sugirió que estaría más cómoda en la habitación de invitados porque el dormitorio principal era demasiado grande para una sola persona. «Wesley, ¿puedes venir un segundo?», llamó Ann Ainsley desde la cocina, con una voz repentinamente dulce como la miel. «Necesito ayuda para alcanzar algo». Desapareció sin decir nada más, dejándome sola con la televisión y el eco de sus crueles palabras. Extendí la mano y toqué la peluca, sintiendo las fibras sintéticas que nunca serían tan suaves como mi cabello natural. A Hood le encantaba pasar los dedos por mi pelo, sobre todo los domingos por la mañana, cuando leíamos el periódico en la cama. «¡Qué bonita!», susurraba. Y de verdad le creí. Ahora me sentía exactamente como Ann Ainsley me había llamado, un cadáver andante. El murmullo de sus voces llegaba desde la cocina, demasiado bajo para que pudiera distinguir las palabras, pero el tono era íntimo, conspirativo. Probablemente estaban hablando de mí, planeando algo. Solían hacerlo,
tomaban decisiones sobre mi vida, mi salud, mi situación vital sin incluirme en la conversación. Empezó con algo pequeño. Ann Ainsley me sugirió que me lo tomara con calma y que ella se encargara de la compra. Luego vino la limpieza, la cocina, la gestión de mis medicamentos. Sin darme cuenta, me había convertido en una invitada en mi propia casa. Cerré los ojos e intenté recordar la última vez que Wesley me había defendido, que se había enfrentado a su esposa cuando ella era cruel. No recordaba ni una sola ocasión, ni cuando tiró mis herramientas de jardinería porque estaban abarrotando el garaje, ni cuando invitó a sus padres a pasar la Navidad sin preguntarme primero, ni cuando empezó a referirse a la casa como nuestra en lugar de la de Norma. El cáncer lo había empeorado todo. La poca independencia que había logrado mantener desapareció al comenzar el tratamiento. Ann Ainsley tomó el control de todo con la eficiencia de un general al mando de tropas, y Wesley parecía agradecido de que su esposa se encargara de todo para que él no tuviera que hacerlo. Hablaban a mi alrededor, por encima de mí, sobre mí, pero rara vez conmigo. Oh, qué gracioso oí decir a Ann Ainsley, con la voz recuperada. ¿Sabes lo que le dije a Wesley ayer? Que de verdad tenemos que empezar a pensar en su futuro. O sea, no está rejuveneciendo y con el cáncer bueno, digamos que tenemos que ser realistas sobre lo que viene. Se me heló la sangre. El tema de la vivienda, estaban hablando de ponerme en una residencia. Me levanté lentamente con las articulaciones doloridas por estar sentado tanto tiempo, y caminé hacia la ventana. Afuera el barrio parecía exactamente igual que cuando Hood y yo nos mudamos aquí hace 30 años. Los Miller aún vivían al lado, aunque ya tenían más de 80 años. Los nietos de los Johnson paseaban en bicicleta por la calle igual que sus hijos hacía una generación. Esta era mi vida, mi mundo, mi hogar. Pero al parecer, según mi nuera, era hora de dejarlo. Oí la voz baja de Wesley respondiendo a algo que Ann Ainsley había dicho, pero no pude entender sus palabras. Dijera lo que dijera, la hizo reír de nuevo, esa risa aguda y satisfecha que me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su lealtad. Al apartarme de la ventana, vi mi reflejo en el cristal oscuro. Ann Ainsley tenía razón en una cosa, me veía fatal. La peluca me quedaba un poco rara, y nunca me sentía del todo natural por mucho que la ajustara. Mi piel estaba pálida y fina por los tratamientos, y había perdido tanto peso que la ropa me quedaba suelta. Parecía vieja, enferma, derrotada. Pero mientras miraba ese reflejo, algo cambió en mi interior. Quizás era ira. Quizás era dolor. O quizás era solo agotamiento por esforzarme tanto en agradecer su amabilidad cuando lo que realmente sentía era completamente indeseado. Pensé en Hood, en lo que diría si viera cómo me trataban. Siempre había sido protector, a veces demasiado, pero jamás habría tolerado que nadie hablara de mí como lo hacía Ann Ainsley. Lo habría parado de inmediato. Mientras subía las escaleras hacia mi dormitorio, ahora la habitación de invitados, según la redecoración de Ann Ainsley, me di cuenta de que por primera vez desde la muerte de Hood, estaba completamente sola. Y tal vez eso no fuera del todo malo. La mañana siguiente no me alivió la revelación de la noche anterior. Me despertó la voz de Ann Ainsley, alegre y vivaz, que subía desde abajo hablando por teléfono con alguien, probablemente haciendo más planes para mi vida sin consultarme. Me acosté en la estrecha cama de invitados, mirando el techo que antes era mi cuarto de costura, e intenté recordar cuándo había cambiado todo. ¿Cuándo me había convertido en una carga en lugar de ser la madre? ¿Cuándo mi propio hijo había dejado de verme como una persona digna de defensa? Vestirse me llevaba más tiempo últimamente. La peluca requería colocarla con cuidado, y me temblaban un poco las manos al aplicarme el maquillaje que se suponía que me daría algo de color, pero que en realidad solo me hacía parecer que estaba jugando a disfrazarme. Podía oír a Ann Ainsley moviéndose abajo, probablemente preparándose su batido de proteínas y mirando el móvil en busca de mensajes de su entrenador personal. Siempre estaba tan centrada en cuidar su apariencia, tan consciente de cómo la veían los demás.
Cuando por fin llegué a la cocina, estaba sentada en la barra del desayuno con su portátil abierto, escribiendo a toda velocidad. Levantó la vista cuando entré y por un instante vi algo cruzar su rostro. No era culpa, pero sí lo suficientemente parecido como para que su voz sonara demasiado fuerte al hablar. Buenos días, Norma. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te ves mejor? La mentira flotaba en el aire entre nosotras. Estoy bien, respondí acercándome a la cafetera, pero Ann Ainsley ya estaba levantada, bloqueándome el paso con lo que probablemente pensó que era una muestra de ayuda. Oh, déjame traerte eso. No deberías levantar cosas pesadas. Sirvió café en una taza, no una de mis buenas tazas de porcelana, sino una de cerámica sencilla que parecía de gasolinera. Estaba hablando con mi amiga Michelle sobre residencias de ancianos. ¿Has pensado alguna vez en qué podrías querer cuando estés lista para hacer esa transición? El café se me agrió en la boca. Transición. Bueno, se recostó en su taburete con ese tono de voz paciente que se usa con niños o personas con discapacidad. Todos tenemos que pensar en estas cosas tarde o temprano, sobre todo después de problemas de salud graves. Anoche le decía a Wesley que deberíamos empezar a explorar opciones, ¿sabes?, solo para estar preparados. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, intentando observarme. No estoy lista para una residencia de ancianos, Ann Ainsley. Oh, no para una residencia de ancianos, se rió como si la idea fuera ridícula. Me refiero a esas encantadoras comunidades de vida asistida. Son como apartamentos pero con ayuda cuando la necesitas, comidas incluidas, actividades, gente de tu edad con quien socializar. Podría ser justo lo que necesitas ahora mismo. Lo que necesitaba era que me trataran con respeto en mi propia casa, pero no lo dije. En cambio, tomé otro sorbo de café y observé su rostro. Estaba entusiasmada con la idea, se notaba que le brillaban los ojos y no dejaba de mirar la pantalla del portátil como si ya hubiera estado buscando sitios. Me parece estupendo que estés pensando en el futuro, dije con cautela. Pero no estoy lista para tomar decisiones importantes ahora mismo. Su sonrisa se tensó ligeramente. Claro que no. Simplemente creo que es bueno tener información, ¿a ti no? A Wesley le preocupa que estés sola durante el día cuando las dos estamos trabajando. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes o tienes una reacción a tu medicación? Fue una preocupación razonable presentada de una manera razonable, pero pude escuchar el mensaje subyacente, me estaba convirtiendo en una carga. Una responsabilidad que no querían asumir. La solución fue trasladarme a otro lugar, donde sería el problema de otros. Aprecio tu preocupación, dije, pero me las he arreglado bastante bien. ¿Y tú sí? La pregunta salió más aguda de lo que probablemente pretendía. Se contuvo y suavizó el tono. O sea, he notado que últimamente has tenido algunos problemas. Ayer dejaste la estufa encendida después de preparar el té. La semana pasada olvidaste tomar tu medicación de la noche. Estas cosas pasan, sobre todo cuando alguien ha pasado por lo que tú has pasado. Pero tenía razón, y eso lo empeoró todo. Los tratamientos habían afectado mi memoria y mi concentración. Había habido pequeños incidentes, pequeños descuidos que esperaba que nadie hubiera notado. Pero al parecer, Ann Ainsley había estado al tanto construyendo un caso. Quizás podríamos empezar con ayuda a domicilio, sugerí. Alguien que venga unas horas a la semana. Es carísimo, dijo rápidamente. Y hay desconocidos en casa. Yo me preocuparía por la seguridad, ¿no? Al menos en una residencia asistida. Todo supervisado y seguro. Dejé mi taza de café y la miré fijamente. Tenía 28 años, una rubia perfecta y un cuerpo que mantenía con costosas membresías de gimnasio y tratamientos de spa semanales. Vestía ropa de diseñador y llevaba bolsos que costaban más que mi presupuesto mensual para la compra. Nunca había trabajado antes de casarse con Wesley,
E incluso ahora, su trabajo en una galería de arte era más un pasatiempo que una necesidad. Ansley, dije lentamente, sé que tienes buenas intenciones, pero este es mi hogar. Hood y yo compramos esta casa juntos. Crié a Wesley aquí. No estoy lista para irme. Algo brilló en sus ojos. Luego algo frío. ¿Pero es realmente justo para Wesley? Se esfuerza muchísimo para mantenernos a ambos. Y luego llega a casa preocupado por si estás bien. Está afectando su salud y su rendimiento laboral. Creo que si de verdad lo amas, querrás lo mejor para él. La manipulación fue tan sutil, tan experta, que casi la admiré. Había convertido mi deseo de quedarme en casa en un acto egoísta que perjudicaba a mi hijo, Wesley, quien ganaba una fortuna en su trabajo corporativo y podría fácilmente contratar ayuda si de verdad le importara mi bienestar. ¿Dónde está Wesley esta mañana?, pregunté. Tenía una reunión temprano. Pero hablamos de esto anoche y está de acuerdo en que tenemos que empezar a hacer planes. Es demasiado amable como para hablarlo contigo directamente. Ya sabes que odia molestar a la gente. Dulce. Esa era una palabra para describirlo. Otra palabra podría ser cobarde. Oí un portazo afuera y miré por la ventana para ver a Wesley salir de su sedán. Debió de haber olvidado algo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, observé un sutil cambio de postura en Ansley. Enderezó los hombros, su expresión se volvió más animada, más preocupada. Buenos días otra vez, dijo Wesley al entrar en la cocina, aflojándose la corbata. Olvidé mi carpeta de presentación. Besó a Ansley en la mejilla y asintió. ¿Cómo te encuentras, mamá? Ansley me estaba contando sobre unas residencias de ancianos que ha estado investigando, dije, observándolo atentamente. Miró rápidamente a su esposa y vi un intercambio de ideas entre ellos. Definitivamente hablaron de esto, probablemente a detalle. Bueno, dijo lentamente, no está mal tener información. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Otra mirada entre ellos. Wesley se aclaró la garganta. Sabes, mamá, si tu salud empeora o si decides que quieres más interacción social, algunos de esos lugares son muy agradables. Como complejos turísticos con personal médico, añadió Ansley amablemente, y programas de actividades, puede que realmente los disfrutes. Miré a mi hijo, este hombre al que crié desde bebé, e intenté encontrar algún rastro del niño que se subía a mi regazo cuando tenía miedo, que lloraba cuando tenía que dejarme en su primer día de clases. Ese niño me había amado incondicionalmente. Este hombre me miraba como si fuera un problema por resolver. No estoy lista, repetí con firmeza. Cuando lo esté, te lo haré saber. Wesley apretó un poco la mandíbula. Mamá, solo intentamos ayudar. Ansley ha dedicado mucho tiempo a investigar esto, y yo no se lo pedí. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, y la cocina quedó en silencio. Los ojos de Ansley se abrieron de par en par con lo que parecía dolor, pero capté el destello de ira subyacente. Intentaba ser útil, dijo en voz baja. Pensé que agradecerías que alguien se preocupara por ti y considerara tus opciones. Sé que fui la desagradecida, la suegra difícil que no supo apreciar la consideración de su nuera. El juego estaba amañado y yo estaba cansada de jugar. Tengo que irme, dijo Wesley, cogiendo su carpeta del mostrador. Hablamos de esto luego. De acuerdo. Se despidió de Ansley con un beso y me apretó el hombro brevemente antes de salir. El gesto podría haber sido reconfortante si no hubiera parecido una despedida. Ansley y yo nos quedamos en silencio unos instantes después de que su coche se marchara. Luego cerró su portátil y se levantó, alisándose la ropa deportiva de diseñador. Sé que el cambio da miedo, dijo de nuevo con su tono paciente, pero a veces es justo lo que necesitamos. Voy a seguir buscando opciones, para que tengamos opciones cuando estés listo para considerarlo.
Salió de la cocina y la oí subir a su habitación. Unos minutos después, bajó con ropa deportiva y cogió su bolsa de deporte. «Volveré sobre el mediodía», gritó. «Intenta tomártelo con calma hoy, ¿vale?» Entonces se fue, y me quedé sola en la casa que cada día se sentía menos como mi hogar. Me quedé allí sentada un buen rato pensando en la conversación, en cómo me habían tratado como a un equipo, en la facilidad con la que me habían hecho sentir egoísta por querer quedarme en mi propia casa. Estaban planeando mi vida según su conveniencia, y lo hacían con sonrisas y preocupación, fingiendo que me ayudaban. Pero mientras estaba allí sentado, se me ocurrió algo más, algo que ellos no sabían. Algo que nadie sabía excepto yo. No estaba tan indefenso como creían. Esa tarde, mientras Ann Ainsley estaba en su clase de yoga y Wesley seguía trabajando, hice algo que no había hecho en meses. Subí las escaleras del ático. La escalera plegable crujió bajo mi peso, pero lo logré. El ático estaba polvoriento y cálido, lleno de cajas de adornos navideños, muebles viejos y recuerdos que había estado evitando desde la muerte de Hood. Pero hoy no buscaba recuerdos. Buscaba algo mucho más práctico. En el rincón más alejado, detrás de una pila de cajas etiquetadas con los papeles escolares de Wesley, con mi propia letra de hace décadas, encontré lo que buscaba, una pequeña caja de metal con cerradura que no parecía nada del otro mundo, de esas que se usan para documentos importantes o algunas joyas. Probablemente Ainsley la había visto durante una de sus sesiones de organización, y la había descartado como un simple trasto viejo. No tenía ni idea de qué contenía. Me temblaban un poco las manos mientras bajaba la caja a mi habitación y cerraba la puerta. No lo había abierto desde el día después del funeral de Hood, cuando el dolor y la conmoción lo habían vuelto surrealista y distante. Ahora, sentada en el borde de la estrecha cama de invitados, giré la pequeña llave que guardaba escondida en mi joyero. Dentro había documentos que lo cambiarían todo si Wesley y Ainsley los descubrían, extractos bancarios, carteras de inversión, números de cuenta y contraseñas, todo cuidadosamente organizado con la meticulosa letra de Hood, junto con una carta dirigida a mí con su caligrafía familiar. Recogí la carta con manos temblorosas. La había leído una vez hacía 2 años, pero las palabras apenas habían llegado a mi memoria a pesar del dolor. Ahora, la sentía como un salvavidas. Mi querida Norma, comenzaba. Si estás leyendo esto es que me he ido, y probablemente te sientas perdida y sola. Ojalá pudiera estar ahí para acompañarte en esto, pero como no puedo, te dejo algo más, libertad. Tuve que dejar de leer un momento para secarme las lágrimas. Incluso muerto, Hood seguía intentando cuidarme. Nunca te hablé de las inversiones, había escrito, porque no quería que te preocuparas por el dinero ni que cambiaras tu forma de vida. Pero con los años, gracias a una planificación cuidadosa y algunos golpes de suerte, logré ahorrar más de lo que necesitábamos, mucho más. La carta continuaba detallando cuentas cuya existencia desconocía, carteras de inversión que habían ido creciendo discretamente durante décadas, propiedades inmobiliarias en otros estados, sociedades comerciales que seguían generando ingresos incluso después de su muerte. Todo ello oculto a todos, incluido Wesley, y a los abogados que se habían encargado del patrimonio oficial, la casa, los coches, la cuenta corriente. Todo eso era justo lo que quería que la gente viera. Él había escrito, esto es lo que quería que tuvieras, independencia financiera completa para que nunca tuvieras que depender de alguien que no te ame y te respete de verdad. Las cifras eran impactantes, 128 millones de dólares repartidos en varias cuentas, invertidos en fondos estables y administrados por una firma de banca privada en otro estado, dinero suficiente para comprar una mansión, viajar por el mundo, contratar a un equipo completo de cuidadores o simplemente vivir cómodamente el resto de mi vida sin tener que pedirle nada a nadie. Y Wesley y Ainsley no tenían ni idea de que existía. Me recosté en las almohadas con la carta aún en las manos, y pensé en la conversación de esa mañana, en la investigación de Ann Ainsley sobre residencias de ancianos,
en la preocupación de Wesley y su disposición a seguir los planes de su esposa, en cómo me habían hecho sentir como una carga, como alguien cuyos deseos no importaban. Creían que dependía de ellos. Creían que no tenía a dónde ir. Se equivocaban. La carta continuaba: conozco a nuestro hijo y lo amo, pero también conozco sus debilidades. Wesley siempre se ha dejado influenciar fácilmente por personas más decisivas que él. Si se casa con la mujer equivocada, si se junta con la gente equivocada, si empieza a tomar decisiones basándose en lo fácil en lugar de lo correcto, no quiero que sufras por ello. Judd había sido más perspicaz de lo que yo creía. Había visto algo en Wesley que yo me negaba a reconocer, una debilidad de carácter que lo hacía susceptible a la manipulación. Y cuando llegó a Ninsley, con su belleza, su confianza y su disposición a tomar todas las decisiones, Wesley le cedió el control con gusto. El dinero es tuyo, concluía la carta. Úsalo como creas conveniente. Viaja, dona a la caridad, cómprate todo lo que siempre has querido o simplemente guárdalo como garantía. Pero hagas lo que hagas, no dejes que nadie te haga sentir impotente. No eres una carga, Norma. No eres dependiente. No estás a merced de nadie. Eres libre. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la caja. Luego tomé uno de los extractos bancarios y miré el saldo. Incluso después de 2 años de crecimiento, la cifra parecía imposible. Era una de las mujeres más ricas del estado, y estaba sentada en una habitación de invitados con peluca mientras mi nuera me decía que debía reconsiderar mi situación financiera. La ironía era casi cómica. Oí un coche en la entrada y cerré la caja rápidamente escondiéndola en el fondo de mi armario, detrás de unos abrigos viejos. Unos minutos después, la voz de Ann Ainsley subía por las escaleras. Norma, ya volví. Compré algunas cosas. Bajé y la encontré desempacando verduras orgánicas y yogur caro en la cocina. Se veía radiante y llena de energía después de entrenar, con su cabello rubio recogido en una coleta perfecta. ¿Qué tal tu tarde?, preguntó sin mirarme mientras organizaba el refrigerador. Espero que hayas descansado un poco. Estuvo bien, dije. Tranquilo. Bien. Necesitas descansar. Cerró el refrigerador y se giró para mirarme con esa sonrisa radiante. Oh, tuve una conversación maravillosa con Michelle en la clase de yoga. Su suegra acaba de mudarse a un lugar increíble llamado Sunset Manor. Es como un resort. Tienen piscina, biblioteca, actividades organizadas e incluso un salón de belleza. Y lo mejor es que está a solo 20 minutos, así que podíamos visitarla a menudo. Asentí cortésmente mientras ella hablaba, pero en mi interior calculaba que estarían a 20 minutos de distancia, lo suficientemente cerca para que se sintieran como niños preciosos, lo suficientemente lejos para que no tuvieran que lidiar conmigo a diario. Perfecto para sus necesidades. Estaba pensando, continuó, quizás podríamos pasarnos por allí este fin de semana solo para ver el terreno. No hace falta comprometerse a nada, pero podría ser útil ver cómo son estos lugares en realidad. Es muy considerado de tu parte, dije con cuidado, pero todavía no estoy listo para hacer ningún cambio. Su sonrisa se atenuó levemente. Lo sé, pero a veces ver nuestras opciones nos ayuda a sentirnos más cómodas con la idea del cambio. Y sinceramente, Norma, creo que te gustaría mucho tener gente cerca que entienda por lo que estás pasando, otras mujeres que han lidiado con problemas de salud, que saben lo que es perder a un cónyuge. La manipulación fue sutil pero clara. Estaba aislada, dañada, necesitaba la ayuda que ella y Wesley no podían brindarme. La solución fue ponerme en un lugar con personas como yo, otras mujeres enfermas, ancianas y desplazadas. Lo pensaré, dije. Maravilloso. Aplaudió. Haré unas llamadas para ver si podemos programar una visita. Ay, quería preguntarte algo más. Wesley y yo hemos estado hablando de remodelar el baño principal.
Está muy anticuado y como ya no lo usas. Siguió hablando, haciendo planes para reformas en mi casa, mejoras que la beneficiarían a ella y a Wesley. Mientras hablaba, me encontré haciendo cálculos de nuevo. La reforma del baño que describía probablemente costaría $20,000. Podría pagarla con los intereses de una sola de mis cuentas y ni siquiera notar el gasto. Pero no iba a decírselo. En cambio, escuché sus planes y asentí a intervalos apropiados mientras me maravillaba para mis adentros de la situación en la que me encontraba. Probablemente era la persona más rica de todo el barrio, posiblemente de toda la ciudad. Y mi nuera estaba en mi cocina explicándome por qué necesitaba que me trasladaran a una residencia de ancianos por mi propio bien. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó, terminando finalmente su monólogo sobre la renovación del baño. Suena genial, dije. Estoy segura de que tú y Wesley estarán muy contentos con lo que decidan. Me sonrió radiante, aparentemente interpretando mi respuesta como entusiasmo por sus planes. Me alegra mucho que seas tan positivo con todo esto. Cambiar puede ser difícil, pero a veces es justo lo que necesitamos para seguir adelante con nuestras vidas. Después de que ella subió a ducharse, me senté en la cocina pensando en la carta de Hood, en el secreto que había guardado, en la libertad que había intentado darme. Él sabía que este día llegaría, el día en que tendría que elegir entre aceptar su visión de mi vida o crear la mía propia. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa libertad? Cuando escuché la ducha correr arriba, me permití sonreír por primera vez en semanas. Anne Ainsley y Wesley creían tener todas las de ganar, creían que estaban manejando a una anciana indefensa sin opciones. No tenían ni idea de a qué jugaban realmente. El punto de quiebre llegó 3 semanas después, una mañana de jueves que empezó como cualquier otra, pero que terminó conmigo comprendiendo por fin mi lugar en mi propia familia. Últimamente me sentía más fuerte, aunque me lo guardé para mí. Había dejado atrás la última ronda de quimioterapia, y aunque todavía llevaba la peluca y me movía con cuidado, tenía más energía que en meses. Incluso empecé a dar pequeños paseos por el barrio temprano por la mañana, cuando Anne Ainsley aún dormía y Wesley ya se había ido a trabajar. Esa mañana, al volver de mi paseo, encontré a Anne Ainsley en la sala con 2 desconocidos, una mujer de mediana edad con traje y un hombre más joven con una carpeta. Estaban de pie cerca de la repisa de la chimenea, y la mujer estaba examinando una de las figuras de porcelana de mi madre con evidente interés. «Ah, ahí estás», dijo Anne Ainsley al verme. Su voz tenía ese tono exagerado que indicaba que estaba nerviosa por algo. «Norma, te presento a Janet de Prestige Estate Sales y a su asistente Mark. Les pedí que vinieran a ver algunas de tus piezas de colección». Se me heló la sangre. Mis objetos de colección. Janet me sonrió con simpatía profesional. Señora Holloway, explicó Anne Ainsley. Está planeando mudarse a una casa más pequeña pronto y le preocupa qué hacer con algunas de sus piezas más valiosas. Me especializo en ayudar a familias a hacer la transición de este tipo de artículos. Tiene cosas preciosas aquí. Miré mi sala con nuevos ojos. Estaban evaluando mis pertenencias, poniéndoles precio, decidiendo que valía la pena vender, el aparador que había pertenecido a mi abuela, el reloj antiguo que Hood me había regalado por nuestro 20º aniversario, la alfombra persa que habíamos comprado en nuestra luna de miel. No he decidido vender nada, dije con cautela. La risa de Anne Ainsley sonó forzada. Bueno, claro que todavía no. Esto es solo una evaluación. Janet nos está dando una idea de cuánto podrían valer las cosas, ya sabes, para el seguro. Y si decides mudarte a una casa más pequeña, es bueno saber lo que tienes. La mentira fue fluida y bien practicada. Me pregunté cuánto tiempo llevaba planeándola, cuántas llamadas había hecho mientras yo paseaba o descansaba. Tu humilde colección por sí sola vale bastante, decía Janet, tomando notas en su portapapeles. Y este juego de porcelana, ¿es un servicio completo para 12? 8, dije en voz baja.
Era de mi madre. Sigue siendo muy valioso. Probablemente entre 1.500 y 2.000 por el juego, dependiendo del estado. Vi cómo se le iluminaban los ojos a Anne Ainsley al ver las cifras. Ya estaba gastando el dinero mentalmente, probablemente planeando qué haría con el espacio una vez que mi desorden desapareciera. Janet también me estaba contando sobre su opción de servicio completo. Anne Ainsley dice que pueden encargarse de todo, empacar, vender e incluso limpiar la casa después. ¿No es maravilloso? Te quitaría todo el estrés cuando estés listo para mudarte. Cuando, no sí. La decisión aparentemente ya estaba tomada. Creo que ha habido un malentendido, dije alzando la voz. No pienso mudarme. Janet parecía confundida, mirando entre Anne Ainsley y yo. Oh, lo siento, dijo Anne Ainsley. Definitivamente estabas en transición a una residencia asistida y necesitabas liquidar tus enseres. La palabra liquidar me cayó como una bofetada, mi vida entera se redujo a bienes domésticos por liquidar. Quizás debería volver en otro momento, dijo Janet diplomáticamente, percibiendo la tensión en la habitación. Eso podría ser lo mejor, dije con firmeza. Después de que Janet y Mark se fueron, Anne Ainsley se volvió hacia mí con esa expresión paciente que había llegado a odiar. Norma, sé que fue abrumador, pero creo que tener la información te ayudará a sentirte más en control cuando estés lista para tomar decisiones. Nunca te pedí que los llamarás. Lo sé, pero alguien tiene que pensar en estas cosas de forma práctica. No puedes llevártelo todo a un lugar más pequeño, y es mejor tener un plan que intentar resolverlo a última hora. La miré fijamente, esa hermosa joven que se había mudado a mi casa y estaba desmantelando sistemáticamente mi vida mientras pretendía ayudarme. ¿Qué te hizo pensar que definitivamente me estaba mudando? Su máscara se deslizó un poco. Wesley y yo pensamos que sería lo mejor. No estás rejuveneciendo y con tus problemas de salud. Mi salud está mejorando, ¿verdad? Ladeé la cabeza con fingida preocupación. Porque ayer parecías estar confundida sobre qué día era, y la semana pasada olvidaste apagar la plancha. Estas cosas se acumulan. Sabes, nos preocupa tu seguridad. Estaba confundida con el día, era sábado, pero por alguna razón pensé que era domingo. Y había dejado la plancha encendida, aunque tenía un apagado automático que sabía que protegería la casa. Pero ella estaba al tanto de cada pequeño error, construyendo un caso de mi incompetencia. Me las arreglo bien, dije. ¿De verdad? ¿En serio? Su voz se volvió más aguda ahora que los desconocidos se habían ido. Porque desde donde estoy sentada, parece que estás negando tus limitaciones, y eso es peligroso. No solo para ti, sino para todos los que vivimos en esta casa. La amenaza era sutil pero clara. Si no aceptaba irme voluntariamente, encontrarían la manera de obligarme. Esta es mi casa, dije en voz baja. Sí, y queremos que aproveches al máximo tu inversión al venderla. Por eso intento ayudarte a organizar todo ahora, mientras podemos tomarnos nuestro tiempo y tomar buenas decisiones. Vender. Ella hablaba de vender mi casa como si fuera algo inevitable. Esa tarde, después de que Anne Ainsley se fuera a comer con amigos, llamé a la empresa de banca privada que gestionaba mis cuentas. Había memorizado el número de los papeles de HUD, pero nunca lo había usado. La mujer que contestó fue profesional y discreta. Señora Holloway, ¿en qué puedo ayudarla? Me gustaría hacer algunos arreglos, dije. Creo que es hora de involucrarme más activamente en la gestión de mis bienes. 2 horas después, programé una consulta privada para la semana siguiente. También pregunté sobre servicios inmobiliarios, planificación financiera y asistencia legal. Si Anne Ainsley quería hacer planes para mi futuro, yo haría algunos planes por mi cuenta. Esa noche Wesley llegó a casa y me encontró en la cocina preparando la cena, algo que no había hecho en semanas. Había encontrado la energía para cocinar su plato favorito, estofado con verduras,
como lo hacía cuando él era pequeño. Esto huele increíble, mamá, dijo aflojándose la corbata. No tenías por qué tomarte tantas molestias. No es molestia, dije. Quería hacerlo. Anne Ainsley apareció unos minutos después, recién salida de la tarde. Parecía sorprendida de verme junto a la estufa, y luego complacida de una forma que me hizo sospechar. ¡Qué bien! Te sientes mucho mejor. Le estaba contando a mi amiga Lisa que últimamente has tenido más días buenos. Nos sentamos a cenar y por unos minutos, casi parecía una comida familiar normal. Wesley elogió la comida. Anne Ainsley me contó sobre su día y los escuché comentar sus planes para el fin de semana. Pero bajo la agradable conversación, podía sentir el trasfondo de sus suposiciones sobre mi futuro. Mamá, dijo Wesley mientras terminábamos el postre, Anne Ainsley me contó que la gente de la venta de bienes raíces vino hoy. Espero que no te haya abrumado demasiado. Dejé el tenedor y lo miré fijamente. Wesley, ¿crees que he aceptado mudarme a algún sitio? Se removió incómodo en la silla. Bueno, no estoy del todo de acuerdo, pero lo hemos estado hablando y parece el siguiente paso lógico. ¿Lógico para quién? Anne Ainsley intervino antes de que pudiera responder. Para todos, en realidad. Tendrías atención médica disponible, actividades sociales, sin preocupaciones por el mantenimiento de la casa, la cocina o la limpieza. Y Wesley y yo no tendríamos que preocuparnos de que estuvieras solo todo el día. ¿Y si contratara a alguien que viniera unas horas al día? Se miraron. Es caro, dijo Wesley. Y seguirías estando prácticamente solo la mayor parte del tiempo. ¿Cuánto cuesta?, pregunté y ambos intercambiaron otra mirada. Creían que no podía permitírmelo. Creían que no tenía otra opción que seguir sus planes. No importa, dijo Anne Ainsley con firmeza. La cuestión es que la vida asistida sería mucho mejor para ti. Atención más completa, oportunidades sociales integradas y tranquilidad para todos. Asentí pensativo. Entiendo sus preocupaciones, pero necesito que ambos entiendan algo también. Esta es mi vida y tomaré mis propias decisiones sobre cómo vivirla. Wesley apretó la mandíbula. Mamá, solo intentamos ayudar. No estás pensando con claridad en lo práctico. Estoy pensando con más claridad de lo que crees. Después de cenar, ayudé a limpiar y luego me disculpé para ir a mi habitación. Los oía hablar en voz baja en la cocina, probablemente hablando de mi terquedad y cómo superarla. Sentada en la cama con la carta de Hood en las manos, tomé una decisión. Era hora de demostrarles con qué claridad podía pensar. A la mañana siguiente, mientras ambos estaban fuera, hice 3 llamadas. La primera fue a un agente inmobiliario en Scottsdale, Arizona, una ciudad que siempre había querido visitar. La segunda fue a una empresa de mudanzas especializada en mudanzas discretas y de lujo. La tercera fue a un abogado especializado en planificación patrimonial y derecho de familia. Para cuando Anne Ainsley regresó de su clase de yoga matutina, ya tenía citas concertadas y planes en marcha. Era hora de tomar las riendas de mi vida. Las siguientes 3 semanas transcurrieron entre llamadas secretas y reuniones cuidadosamente planificadas. Mientras Anne Ainsley investigaba centros de vida asistida y Wesley trabajaba muchas horas para mantener a la familia, yo estaba orquestando el periodo más liberador de mi vida. Mi primera reunión con Margaret Chen, la banquera privada, tuvo lugar en el centro de Phoenix, mientras Anne Ainsley creía que estaba en una cita médica. Margaret era una mujer sofisticada de unos 50 años que me trató con el respeto y la atención que alguien con mis recursos económicos merecía. Por primera vez en meses sentí que mis opiniones importaban. Señora Olay, dijo revisando la cartera que Hood me había dejado, tiene una impresionante variedad de activos. Su difunto esposo era muy astuto con sus inversiones. ¿Cuáles son sus objetivos para estos fondos? Independencia, dije sin dudarlo.
Total independencia. Sonrió. Creo que podemos arreglarlo. Al final de nuestra reunión, había autorizado la compra de un hermoso condominio en una lujosa comunidad de jubilados en Scottsdale. No era el tipo de residencia asistida que Ann Ainsley había estado buscando, sino una comunidad para adultos activos donde podía vivir con total independencia y con acceso a servicios y oportunidades sociales. El apartamento que elegí tenía 2 habitaciones, una cocina espaciosa, un balcón con vistas al campo de golf y costaba más que la mayoría de las casas. Pagué al contado. La consulta con la empresa de mudanzas tuvo lugar la semana siguiente, mientras Ann Ainsley estaba en su club de lectura. La coordinadora, una mujer discreta llamada Patricia, recorrió mi casa conmigo, tomando notas sobre lo que quería llevarme y lo que dejaba, la porcelana, las antigüedades, las fotos familiares. La mayoría de los muebles se pueden quedar, le dije. Estoy comprando muebles nuevos para la nueva casa. ¿Y la cronología?, preguntó Patricia. Dentro de 2 semanas, arqueó una ceja. Es bastante rápido para una mudanza de esta magnitud. He esperado lo suficiente para comenzar mi nueva vida. Lo más difícil fue guardar el secreto. Todos los días veía a Wesley y a Ann Ainsley planear mi futuro, su futuro, en realidad, mientras yo, en silencio, me preparaba para escapar por completo de su control. Ann Ainsley me mostró folletos de Sunset Manor, el centro que había decidido que era perfecto para mí. Wesley hacía comentarios preocupados sobre mis olvidos, argumentando así porque necesitaba atención profesional. Si hubieran prestado atención, podrían haber notado que mis episodios eran cada vez menos frecuentes, que me movía con más energía, que parecía menos derrotado que en meses, pero estaban tan concentrados en su narrativa de mi declive que pasaron por alto las señales de mi recuperación. 3 días antes de mi partida, Ann Ainsley me dio una noticia que sin duda, le pareció maravillosa. Tengo información increíble, anunció, entrando a la cocina donde yo estaba tomando mi café de la mañana. Ayer hablé con el director de Sunset Manor y tienen una vacante, un precioso apartamento en esquina con vistas al jardín. Está disponible de inmediato. Inmediatamente, repetí. Bueno, en una semana. Sé que parece rápido, pero los buenos lugares no suelen estar disponibles, y este es perfecto para ti. Me tomé la libertad de dejar un pequeño depósito para reservarlo. Sentí una fría ira en mi pecho. Había dejado un depósito sin preguntarme, sin siquiera fingir que le importaba mi opinión. Dejas un depósito solo para reservar el lugar. Es totalmente reembolsable si decides no hacerlo, pero pensé que querrías que yo lo reservara. La lista de espera para unidades como esta es de meses. Di un sorbo a mi café, ganando tiempo para pensar. En 3 días me iría, solo tenía que continuar con la farsa durante 72 horas más. ¿Cuándo necesitaría mudarme?, pregunté. Este fin de semana sería ideal. Así Wesley podrá ayudarte con la transición y podremos instalarte antes de que tenga que volver al trabajo el lunes. ¿Este fin de semana?, dije con cuidado. El mismo fin de semana que planeaba desaparecer en Arizona. Parece rápido, dije con cuidado. Lo sé, pero a veces surgen oportunidades y hay que aprovecharlas. Ya he empezado a empacar algunas de tus cosas, solo lo esencial, así que la transición será más fácil. Se me heló la sangre. ¿Has estado empacando mis cosas? ¿Solo ropa y objetos personales? No quería que te preocuparas. Todo está muy organizado y tuve cuidado con tus objetos delicados. Me disculpé y subí las escaleras, solo para descubrir que Ann Ainsley se había rebuscado entre mis pertenencias. Mi armario estaba medio vacío con la ropa cuidadosamente doblada en cajas. Los cajones de mi cómoda habían sido reorganizados. Incluso había guardado algunas de mis joyas, aunque por suerte se había olvidado de la cajita donde guardaba la llave de la caja fuerte de Hood. La violación era total, ya no solo estaba planeando mi futuro, sino que estaba desmantelando mi presente.
Esa noche Wesley llegó a casa con los papeles de Sunset Manor. Pasé por aquí hoy a la hora del almuerzo, dijo extendiendo los formularios sobre la mesa del comedor. Es un lugar muy agradable, mamá, limpio, personal amable y buena seguridad. Creo que estarás contenta allí. Revisé los formularios de admisión, los cuestionarios médicos, las declaraciones patrimoniales. Querían saber sobre mis ingresos, mis bienes, mi cobertura de seguro, el procedimiento habitual en un centro que cuesta $8,000 al mes. Esto es caro, dije. Lo hemos resuelto, respondió Wesley. Tu seguro social y la pensión de papá cubrirán la mayor parte y Anley y yo podemos ayudarte con la diferencia. Queremos que tengas la mejor atención médica posible. Pensaban que mis ingresos mensuales totales eran de unos $3,000. No tenían ni idea de que los intereses de mis inversiones eran más de 10 veces esa cantidad. ¿Haces eso por mí?, pregunté. Claro, dijo Ainsley, apretándome la mano. Somos familia. Nos cuidamos los unos a los otros. ¿Familia? La palabra me amargó la boca. Firmé los papeles. A la mañana siguiente, mientras ambos estaban fuera, hice los últimos preparativos. Llamé a Patricia para confirmar el horario de la mudanza. Transferí fondos adicionales a mi nueva cuenta bancaria en Arizona. Organicé que mi correo se reenviara a un servicio de buzón privado. Al mediodía, todo estaba listo. Esa tarde senté a Wesley y a Ainsley en la sala. He estado pensando en lo que dijiste, comencé sobre Sunset Manor, sobre empezar de cero. Ambos se inclinaron hacia adelante ansiosos por escuchar mi rendición. Tienes razón, continué. Es hora de que cambie. Es hora de que deje de ser una carga en sus vidas. Mamá, no eres una carga, empezó Wesley. Pero levanté la mano. Déjame terminar. He decidido que tienes razón en todo. Necesito más cuidados de los que me puedes dar. Necesito estar con gente de mi edad en un lugar diseñado para mis necesidades. El rostro de Ainsley se iluminó de triunfo. Ay, Norma, me alegra mucho que estés dispuesta a aceptar esto. Creo que te va a encantar Sunset Manor. En realidad, dije con calma, no iré a Sunset Manor. Ambos se quedaron paralizados. He hecho otros arreglos. Me mudo a Arizona, a una encantadora comunidad de jubilados en Scottsdale. Me voy el sábado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Arizona, Wesley finalmente logró decir. Es justo lo que necesito, dije. Sol, aire seco, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie me conoce como la anciana enferma que he sido estos 2 últimos años. Pero ya hemos pagado el depósito, balbuceó Anley. Ya hemos hecho los arreglos. ¿Lo arreglaste?, corregí. Sin preguntarme. Igual que llamaste a la gente de la venta de bienes sin preguntarme. Igual que has estado empacando mis cosas sin preguntarme. Wesley estaba rojo de ira. Mamá, esto es una locura. No puedes mudarte sola al otro lado del país. ¿Quién te va a cuidar? Voy a cuidarme yo mismo. ¿Con qué dinero?, preguntó Ainsley, mientras su máscara finalmente se desprendía por completo. Sonreí. La verdad es que sí. Y luego les conté sobre las propiedades de Hood en Phoenix. No sobre el monto total de mi herencia, no merecían saberlo, pero sí lo suficiente para explicar cómo podía permitirme mudarme. Les conté del pequeño apartamento que había comprado y del modesto fondo de ahorros que había descubierto entre los papeles de Hood. Se quedaron atónitos y en silencio. Mañana vienen los de la mudanza, dije. Me llevaré mis pertenencias, la vajilla y algunos muebles. Todo lo demás se queda en la casa. No puedes vender la casa, dijo Wesley frenéticamente. Esta es nuestra casa. No lo vendo, dije con calma. Te lo doy. Considéralo una herencia anticipada.
El alivio en sus rostros era casi cómico. Para ellos, esta era la solución perfecta, conseguirían la casa, se librarían de mí y no tendrían que pagar la asistencia. Pero Arizona está muy lejos, dijo Wesley, intentando por última vez parecer un hijo cariñoso. ¿Cómo vamos a visitarlo? Seguro que lo conseguirás, dije. Si quieres. Mientras subía a terminar de empacar, los oía hablar en susurros emocionados. Probablemente ya estaban planeando cómo redecorarían, cómo usarían el espacio, cuánto dinero ahorrarían. Esa noche me acosté en la cama de invitados por última vez, escuchando los sonidos de la casa en la que había vivido durante 30 años. Mañana despertaría y comenzaría el capítulo más emocionante de mi vida. Por primera vez desde la muerte de Hood, me dormí sonriendo. 6 meses después estaba en mi balcón en Scottsdale, viendo cómo el atardecer teñía las montañas del desierto de tonos dorados y carmesí. Mi cabello había vuelto a crecer, plateado y suave, y hacía semanas que había dejado de usar peluca. Me sentía más yo misma que en años. La comunidad de jubilados había superado incluso mis expectativas más altas. Desert Springs no era una residencia asistida, sino un resort de lujo, habitado exclusivamente por adultos activos mayores de 55 años. Mi apartamento tenía 2 habitaciones, una cocina gourmet y una vista que siempre me dejaba sin aliento. La comunidad ofrecía de todo, desde clases de golf hasta clases de arte y catas de vino. Me había entregado a las actividades con un entusiasmo que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Había hecho amigos, amigos de verdad, no personas que me toleraban por obligación. Eleanor, la vecina, se había convertido en mi mejor compañera, una viuda de unos 70 años que se mudó aquí desde Chicago después de que sus hijos empezaran a quejarse de que estaba demasiado aislada, como yo. Había descubierto que a veces los mejores capítulos de tu vida no comienzan hasta que dejas de permitir que otras personas los escriban por ti. «Te ves feliz», dijo una voz a mis espaldas. Me giré y me encontré con el doctor Martínez, mi vecino del otro lado del pasillo y mi acompañante ocasional para cenar. Era un médico jubilado que había perdido a su esposa hacía 3 años y entendía lo que significaba reconstruir una vida desde cero. Soy feliz, dije, y lo sentía por completo. Nos quedamos juntos en un cómodo silencio, viendo cómo se desvanecía el último rayo de luz del día. Estos momentos de simple satisfacción se habían vuelto preciosos para mí. Durante mucho tiempo había olvidado lo que era existir sin preocuparme constantemente por la aprobación de los demás o por gestionar las emociones de los demás. ¿Alguna noticia de tu familia?, preguntó amablemente el doctor Martínez. Sonreí. Wesley llama cada pocas semanas, son llamadas muy bonitas donde me pregunta por mi salud, y me cuenta del trabajo. Ann Insley suele contestar un par de minutos para saludarme. Lo que no le conté fue cómo me sentí en esas conversaciones, educadas, distantes, cuidadosas. Wesley aún no podía creer que hubiera logrado mudarme sin su ayuda. Ann Insley estaba claramente molesto porque no me había caído de bruces y había regresado arrastrándome, necesitando que me rescataran. Esperaban que fracasara, que demostrara que sus preocupaciones sobre mi independencia estaban justificadas. En cambio, prosperé. En los últimos 6 meses, tomé una clase de cerámica y descubrí que tenía talento para ella. Me uní a un club de lectura que leía literatura desafiante en lugar de solo charlar mientras tomábamos un café. Había empezado a hacer voluntariado en un refugio de animales local, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca tenía tiempo para hacer porque estaba constantemente atendiendo las necesidades de los demás. Y lo más importante, había empezado a usar el dinero de Hood como él pretendía, para darme libertad y opciones. Contraté a una empleada doméstica a tiempo parcial, no porque necesitara la ayuda, sino porque podía permitírmelo, y eso me dejaba tiempo libre para cosas que disfrutaba más que limpiar. Me había comprado un coche nuevo precioso, una camioneta plateada que me hacía sentir segura y capaz en la carretera. Incluso había hecho un viaje a Europa, algo que Hood y yo siempre habíamos planeado hacer algún día.
Ese algún día se había cumplido, y había sido tal como lo había esperado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Wesley apareció en la pantalla. Debería atender esto, le dije al doctor Martínez. Familia asintió, dándome privacidad. Hola, Wesley. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes? La misma pregunta formulada con el mismo tono cauteloso, como si todavía esperara a que admitiera mi error. Estoy de maravilla. ¿Cómo están tú y Anley? Estamos bien ocupados. Anley ha estado redecorando el baño principal. ¿Recuerdas el proyecto que mencionó antes de mudarte? Recordé la renovación de $20,000 que no podían costear, pero que sentían que tenían derecho a hacer porque pensaban que yo era demasiado pobre y estaba demasiado enferma para tener opiniones sobre mi propia casa. ¡Qué bien! Espero que esté contenta. Ella está, publicó algunas fotos en las redes sociales si quieres verlas. No lo hice, pero hice los ruidos apropiados. Mamá, quería preguntarte algo, continuó Wesley, cambiando un poco el tono. ¿De verdad estás bien económicamente? Ahí estaba, el verdadero motivo de la llamada. Estoy bien, Wesley. Más que bien. Es solo que algunos vecinos mencionaron que tienes una casa muy bonita y que has estado viajando, y sé que papá no dejó tanto dinero. Sonreí. Alguien me había estado vigilando, probablemente intentando averiguar cómo me las arreglaba para mantener mi estilo de vida. La verdad empezaba a preocuparles. Tu padre era más cuidadoso con el dinero de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, dije, lo cual era técnicamente cierto. ¿Cuánto más cuidado? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Podía percibir la codicia, el cálculo en ella. Incluso ahora, después de que consiguieron la casa y se deshicieron de mí, se preguntaban si deberían haber adquirido más, lo suficiente para que yo pudiera vivir cómodamente. No tienes que preocuparte por mí. Yo no me preocupo por ti precisamente. Solo quiero asegurarme de que no gastes dinero que no puedes permitirte. A veces, cuando las personas están solas por primera vez, toman malas decisiones financieras. La condescendencia en su voz me hizo apretar la mandíbula. Incluso ahora, no podía aceptar que yo fuera capaz de manejar mi propia vida. Wesley, dije con calma, tengo 69 años. Administré el presupuesto familiar durante más de 40 años, te crié y ayudé a tu padre a construir una vida próspera. Creo que puedo administrar mis propias finanzas. Claro, mamá. No quise decir solo me importas. Después de colgar, me senté en el balcón a pensar en esa conversación. Wesley sí se preocupaba por mí a su manera, pero su cuidado tenía condiciones. Esperaba que siguiera siendo la madre manejable y agradecida que se sometía a su juicio y aceptaba su versión de lo que era mejor para mí. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Cuando lo abrí, encontré a Eleanor sosteniendo una botella de vino y sonriendo. Margarita Chen me llamó, dijo, pasando junto a mí hacia mi sala. La cartera de inversiones alcanzó otro hito. Es hora de celebrar. Eleanor era la única persona que conocía mi verdadera situación financiera. Me presentó a Margaret, fue mi compañera de viaje por Europa y se convirtió en la hermana que nunca tuve. Entendía lo que significaba ser subestimada por tu propia familia. ¿Cuánto esta vez?, pregunté, cogiendo unos vasos de la cocina. 8,2 millones de crecimiento solo este año. Hood sabía lo que hacía. Serví el vino y nos sentamos en mi sofá, mirando las luces centelleantes de la comunidad del desierto. ¿Alguna vez pensaste en contárselo a Wesley?, preguntó Eleanor. A veces. Pero luego recuerdo cómo me trataron cuando pensaban que estaba indefenso, y me doy cuenta de que no merecen saberlo. ¿Qué harás con todo esto? Sí, últimamente he estado pensando mucho en eso. El dinero era más de lo que podría gastar, incluso si viviera otros 30 años en el lujo.
Estoy creando una fundación, dije, para mujeres que necesitan ayuda para empezar de nuevo después de cambios importantes en la vida, divorcio, viudez, enfermedad, situaciones en las que necesitan recursos para reconstruir. Eleanor levantó su copa. Jude estaría orgulloso. Creo que sí. Siempre decía que el dinero solo valía si te daba la libertad de vivir la vida que querías. Mientras estábamos sentados bebiendo vino y planeando mi fundación, pensé en la carta que Jude me había dejado. Había acertado en todo, sobre las debilidades de Wesley, sobre la manipulación de Ann Ainsley, sobre la importancia de tener opciones, pero sobre todo, había acertado sobre la libertad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento pensé que podría ser Wesley otra vez. Pero el nombre en la pantalla me hizo sonreír. Era de James, un hombre que conocí en mi clase de cerámica, viudo como yo, alguien que entendía que empezar de cero a nuestra edad no era conformarse con menos. Era elegir más. Habíamos estado cenando juntos una vez a la semana, dando largos paseos, hablando de libros y viajes en el futuro. ¿Te gustaría cenar mañana por la noche? Encontré un nuevo restaurante que creo que te gustará, decía su mensaje. Le respondí, me encantaría. Eleanor notó mi sonrisa. James. Bien. Te mereces a alguien que vea lo increíble que eres. Mientras Eleanor se iba y yo me preparaba para dormir, eché un vistazo a mi hermosa casa, la observé con atención. El arte que había elegido porque me encantaba, no porque fuera del gusto de nadie. Los libros que leía porque me interesaban, no porque a alguien más le pareciera apropiado. El calendario lleno de actividades que había elegido, planes que había hecho, una vida que estaba creando activamente en lugar de simplemente aguantar. Esto era lo que Jude me había dado, no solo seguridad financiera, sino el poder de elegir quién quería ser y cómo quería vivir. Hace 6 meses, yo era una anciana enferma con peluca, a quien mi propia familia le decía que debía aceptar mis limitaciones y estar agradecida por cualquier atención que decidieran brindarme. Ahora yo era Norma Holloway, una mujer con recursos y opciones y un futuro lleno de posibilidades. Wesley y Ann Ainsley nunca entenderían la decisión que tomé. Para ellos siempre sería la madre y la suegra que se habían vuelto incómodas, la carga que habían logrado reubicar con éxito. No tenían ni idea de que vivía mejor que ellos, de que tenía más dinero del que imaginaban, de que había construido una vida más plena que cualquier otra que hubiera tenido mientras me esforzaba tanto por ganarme su aprobación. Y tenía la intención de que siguiera siendo así. Mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, le susurré a Jude un agradecimiento en voz baja. Él sabía exactamente qué regalo dejarme, no solo dinero, sino el recordatorio de que merecía algo mejor que conformarme con cualquier migaja de amor y respeto que otros estuvieran dispuestos a darme. Merecía la vida que finalmente tuve el valor de reclamar. El mañana traería nuevas aventuras, nuevas opciones, nuevas posibilidades y por primera vez en años, estaba emocionado por ver qué vendría después. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguirnos hasta aquí.